Hay canciones que entierran a sus muertos 2 veces. La primera vez, cuando la persona muere. La segunda, cuando una canción decide quién fue esa persona y el mundo acepta esa versión sin preguntar más. Este es un documental sobre un corrido que fue prohibido, no por el gobierno, no por la iglesia, no por ninguna de las razones que México suele usar para silenciar una canción. Este corrido fue prohibido por el mismo tipo de poder que mató al hombre que narra, y esa diferencia lo cambia todo. En 1989, los Tigres del Norte lanzaron un álbum que se llamaba Corridos Prohibidos. La portada mostraba el recorte de un periódico con una fotografía del grupo y un titular que se leía incompleto, cortado a propósito. Los corridos famosos de los Tigres del Norte fueron prohibidos porque la frase no terminaba. El álbum abría con esa promesa de censura, con esa insinuación de que había algo que el poder no quería que se escuchara. Era, en buena medida, una estrategia de mercado. Enrique Franco, el compositor de cabecera del grupo durante muchos años, lo reconoció años después sin rodeos. La mayoría de los corridos de ese disco no habían sido prohibidos por nadie. El título era una provocación calculada, una forma de vender la idea de rebeldía en un formato de acetato. Pero había una excepción, había un corrido en ese álbum que sí había sido vetado, que sí había sido silenciado, que sí había encontrado puertas cerradas en las estaciones de radio, no por decreto oficial, no por ley escrita, sino por algo más antiguo y más efectivo que cualquier ley. El miedo a un hombre con dinero y con muertos a sus espaldas. Ese corrido era el primero del álbum, se llamaba El Gato Félix. La canción dura poco más de 3 minutos, tiene la estructura clásica del corrido norteño, acordeón, bajo sexto, voz frontal, historia directa. No hay adornos innecesarios. El corrido mexicano tradicional nunca los tuvo. Nació para contar, no para decorar. La letra abre presentando a un hombre, un periodista, alguien que llegó de un pueblo chico del norte de Sinaloa y terminó haciendo temblar gobernadores desde las páginas de un semanario en Tijuana. La canción lo describe con admiración contenida, con ese respeto que el corrido norteño reserva para los que se atreven. Con una pluma valiente señaló la corrupción, ayudó siempre a la gente y más de 2 presidentes le prestaron atención. Es una imagen poderosa, el periodista como figura moral, el hombre de letras como contrapeso al poder. En la tradición corridística, ese lugar lo ocupaban los revolucionarios, los bandoleros que robaban a los ricos, los hombres que desafiaban al gobierno federal desde la sierra. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, ese lugar lo ocupaba alguien con una columna de opinión y una máquina de escribir. El corrido narra después su muerte, una mañana cualquiera, un hombre que va camino a su trabajo, 2 vehículos que lo rodean en el tráfico de una ciudad fronteriza, disparos, una vida que termina antes de llegar a la redacción. De una forma traicionera le llegó al gato el final. De una vez y de a de veras, en caballo de carreras, la muerte corrió a ganar. Y luego el cierre, que es también una declaración. Ya se murió el Gato Félix, ya lo llevan a enterrar. Será uno más en la lista de valientes periodistas que así han querido callar. Esa última estrofa es la que convirtió al corrido en algo distinto a una canción de duelo. Es una acusación y una que nombra a un patrón. La lista de periodistas silenciados sin nombrar a nadie en particular. El corrido señala sin señalar, dice lo que sabe sin decir todo lo que sabe. Y eso, en el México de 1989, era exactamente lo que había que hacer para que la canción pudiera existir. La canción se popularizó en los circuitos donde se movía la música norteña, cantinas del norte, fiestas de pueblo, casetes que pasaban de mano en mano en los barrios de la frontera y en las comunidades mexicanas del sur de California. No fue un éxito masivo de radio, no podía serlo, por razones que iremos entendiendo, pero circuló, se escuchó, se memorizó, y en ese proceso de circulación algo ocurrió que ocurre siempre con los corridos. La canción se volvió la versión oficial de los hechos, no porque fuera la más precisa, sino porque era la que tenía melodía, la que se podía tararear, la que cabía en la memoria sin esfuerzo. Héctor Félix Miranda
periodista, cofundador de un semanario, columnista que había incomodado a gobernadores y presidentes, se convirtió en el Gato Félix, el personaje de la canción, un mártir de 3 minutos con acordeón de fondo. Lo que el corrido no dijo es lo que este documental va a contar, porque entre la imagen que construyó esa canción y la vida real del hombre que describe, hay una distancia que no se mide en versos, que se mide en años de impunidad, en nombres que el corrido nunca mencionó, en un autor intelectual que a la fecha de hoy, más de 36 años después, nunca fue procesado por ningún tribunal mexicano. El corrido cerró la historia en 3 minutos, la historia real nunca se cerró. Para entender por qué una canción se convierte en verdad, hay que entender el momento en que nació. México, en 1989, no era el país que recordamos con nostalgia, ni el que describimos con distancia académica. Era un país que llevaba décadas aprendiendo a no preguntar demasiado. Un país donde el partido en el gobierno controlaba no solo las instituciones, sino el relato de lo que ocurría dentro de ellas, donde los periódicos más importantes recibían papel subsidiado del Estado a cambio de una cobertura que no incomodara demasiado, donde un gobernador podía ordenar el cierre de un diario y el diario cerraba, y eso no salía en ningún otro diario. En ese contexto, y un corrido que nombraba a un periodista asesinado y lo llamaba valiente, no era entretenimiento, era un acto que tenía un peso específico, era decir en voz alta, con música y en lugares públicos, algo que los medios de comunicación formales no estaban diciendo con suficiente claridad, y el público lo sabía, por eso lo creyó. La relación entre el corrido y la verdad en México tiene una historia larga. El corrido no nació como género de entretenimiento, nació como género de información. Durante la Revolución Mexicana, cuando no había radio, cuando los periódicos tardaban días en llegar a los pueblos del interior, el corrido era el noticiero. El trovador que llegaba a Ixelam, la plaza, contaba la batalla de ayer, nombraba a los muertos, explicaba quién había ganado y quién había huido. La gente escuchaba porque era la única forma de saber qué estaba pasando en el país. Esa función informativa nunca desapareció del todo, se transformó, se desplazó hacia los márgenes, pero sobrevivió. Y en el norte de México, donde el Estado federal siempre estuvo más lejos y la vida cotidiana siempre tuvo más aristas de las que la prensa oficial estaba dispuesta a cubrir, el corrido siguió funcionando como un canal paralelo de información, no siempre preciso, no siempre justo, pero presente, pero audible. Cuando los Tigres del Norte cantaron El Gato Félix, estaban operando dentro de esa tradición, que le estaban dando al público norteño algo que la prensa oficial no le había dado de manera satisfactoria, una versión cantada, memorable y emocionalmente accesible de un crimen que muchos conocían, pero que pocos habían visto narrado con esa claridad. Hay otro elemento que explica por qué el corrido fue creído tan completamente y tiene que ver con quién lo cantaba. Los Tigres del Norte no eran en 1989 una banda cualquiera. Eran, para millones de mexicanos en ambos lados de la frontera, una institución. Habían grabado Contrabando y Traición en 1974. Habían llevado el corrido norteño a dimensiones que el género nunca había alcanzado y habían construido a lo largo de 15 años una reputación específica, la de un grupo que cantaba lo que otros no se atrevían a cantar, que nombraba lo que otros callaban, que se ponía del lado del pueblo cuando el pueblo no tenía a nadie más de su lado. Esa reputación era, en parte construida, era también, en parte, real. Y en cualquier caso, era lo que el público les había otorgado. Cuando los Tigres cantaban que un periodista había sido asesinado por decir la verdad, la audiencia no lo recibía como una hipótesis, lo recibía como un dictamen, como algo que el grupo había investigado, verificado y decidido poner en una canción porque merecía ser recordado. La autoridad moral del intérprete se convirtió en la autoridad moral del corrido. También hay que hablar de lo que el público necesitaba creer en ese momento.
1988 había sido un año fracturado en México. Las elecciones presidenciales de julio habían dejado una herida que no sanó. La caída del sistema informático en la noche del conteo, la victoria oficial de Carlos Salinas de Gortari con cifras que millones de ciudadanos rechazaban. La sensación generalizada de que algo había sido robado en las sombras y que nadie iba a responder por ello. El país estaba aprendiendo, a tropiezos y con mucho dolor, a desconfiar de sus instituciones de una manera que antes solo se hacía en voz baja. En ese clima, la historia de un periodista que había señalado la corrupción y había sido asesinado por eso no sonaba extraordinaria, sonaba inevitable, sonaba como la confirmación de algo que mucha gente ya sospechaba, que en México decir la verdad tenía un costo y que ese costo lo pagaban los que menos podían permitírselo. El corrido no tuvo que convencer a nadie de nada. Solo tuvo que ponerle música a lo que el público ya sentía. Hay una mecánica específica en cómo los corridos construyen verdad y vale la pena detenerse en ella porque explica mucho de lo que viene después en esta historia. El corrido trabaja por acumulación emocional, no argumenta, no presenta evidencia, narra. Y en esa narración, los detalles concretos, un hombre, una ciudad, una mañana específica, un arma, funcionan como anclas de credibilidad. Le dicen al oyente, esto no es una fábula, esto pasó, esto tiene coordenadas en el mundo real. El Gato Félix tiene esos detalles, Tijuana, el semanario, la columna, la emboscada, son detalles verificables y el hecho de que sean verificables le presta al resto de la canción, incluyendo sus interpretaciones, no sus omisiones, no sus silencios, una credibilidad que esas partes no ganarían por sí solas. El oyente verifica lo que puede verificar y lo que no puede verificar lo acepta porque el resto era cierto. Así funciona el corrido como constructor de memoria, no falsifica, selecciona y en esa selección, tan cuidadosa como cualquier argumento político, decide qué queda y qué se va. Lo que el Gato Félix dejó fuera de sus versos es lo que México tardó décadas en empezar a preguntar, y algunos todavía no preguntan. Héctor Félix Miranda nació alrededor de 1941 en Choy, un municipio pequeño en la Sierra Norte de Sinaloa, un pueblo de los que México tiene miles, alejado de las carreteras principales, con una economía de subsistencia, con una vida organizada alrededor de ciclos que el gobierno federal conocía solo en el papel. No era un lugar que produjera periodistas famosos, no era un lugar que apareciera en los noticieros nacionales, era simplemente un lugar donde la gente nacía, trabajaba y moría sin que el resto del país se enterara demasiado. Que Héctor Félix Miranda haya salido de ahí y terminado fundando uno de los semanarios de investigación más importantes del norte de México no es un detalle menor, es, en realidad, la primera clave para entender quién era este hombre antes de que una canción decidiera quién sería para siempre. Los detalles precisos de su infancia y su formación son escasos. No hay biografía oficial, no hay archivo ordenado. Lo que existe son fragmentos, testimonios de personas que lo conocieron en Choice, registros del semanario que cofundó, las columnas que escribió durante años y que sobrevivieron porque alguien tuvo el cuidado de guardarlas. Lo que esos fragmentos muestran es un hombre con un talento específico y poco común, la capacidad de escribir sobre el poder con humor, no con el humor que suaviza, sino con el humor que corta. La sátira política en México tiene una tradición larga y generalmente trágica. Los que la practican con demasiada precisión suelen terminar mal. Y Félix Miranda la practicó con una consistencia que vista desde hoy resulta casi temeraria. Usaba el seudónimo Félix el Gato para firmar sus columnas. El apodo venía de un personaje animado, el Gato Félix de los cartones estadounidenses, un gato negro, astuto, que siempre encontraba la manera de salir de los problemas con una sonrisa. Era un seudónimo que decía algo sobre cómo este hombre se veía a sí mismo, ágil, irónico, capaz de moverse entre los peligros sin que lo atraparan, hasta que lo atraparon.
A finales de los años 70, Félix Miranda comenzó a trabajar en el diario ABC de Tijuana bajo la dirección de Jesús Blancornelas. Los dos hombres compartían algo más que un empleo, compartían una idea de lo que debía ser el periodismo en una ciudad fronteriza que estaba siendo atravesada, silenciosamente pero con creciente violencia, por los intereses del crimen organizado y de la política local, que en Tijuana eran con frecuencia la misma cosa. La columna de Félix Miranda en el ABC, titulada Un poco de algo, se convirtió rápidamente en la columna más leída y más temida del periódico. Escribía sobre funcionarios corruptos con nombre y apellido, sobre negocios turbios que todo el mundo conocía, pero que nadie nombraba en letra impresa, sobre el enriquecimiento inexplicable de personas que ganaban sueldos de servidor público y vivían como si tuvieran otro ingreso que nadie podía localizar en ningún registro oficial. Esa columna enfureció al gobierno del estado de Baja California. Enfureció también, según documentan los registros de la época, al expresidente José López Portillo, que en esos años todavía tenía influencia suficiente para hacer llamadas telefónicas que movían cosas. La presión llegó hasta el director del periódico. Despide a Félix o el diario paga las consecuencias. Blancornelas se negó. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Un equipo de la autoridad llegó a las instalaciones del ABC con el pretexto de resolver un conflicto laboral. El periódico fue intervenido. El diario tuvo que cerrar. Era 1980. Félix Miranda tenía aproximadamente 39 años. Acababa de ver cómo el Estado cerraba el periódico donde trabajaba porque sus columnas incomodaban a las personas correctas. Cualquier hombre razonable habría tomado eso como una señal, como un aviso de que había una línea que no debía cruzarse. Félix Miranda tomó nota y siguió escribiendo. Ese mismo año, 1980, Blancornelas y Félix Miranda fundaron juntos el Semanario Z, una publicación nueva, independiente, construida desde cero con la intención explícita de hacer lo que el ABC había hecho hasta que se lo impidieron: periodismo sin tutela en una ciudad que lo necesitaba y que al mismo tiempo lo hacía extraordinariamente peligroso. El Z se convirtió en una anomalía en el paisaje mediático del norte de México. Mientras la mayoría de los medios locales operaban dentro de los límites no escritos que el poder político y económico establecía, límites que todos conocían, aunque nadie los firmara, el Z publicaba lo que encontraba: narcotráfico, corrupción policial, vínculos entre empresarios prominentes y estructuras criminales, nombres, fechas, cantidades. Félix Miranda siguió escribiendo un poco de algo. La columna migró al Z y siguió siendo lo que había sido en el ABC, un espacio donde el poder local era observado con lupa, descrito con precisión y tratado con la ironía que merece quien abusa de su posición. Durante 8 años escribió esa columna, 8 años de señalar, de nombrar, de hacer preguntas que los demás no hacían, 8 años durante los cuales, según recuerdan quienes lo conocieron, nunca dejó de ir a trabajar con la misma actitud con que había llegado la primera vez, convencido de que el periodismo tenía una función social que no podía ejercerse desde la comodidad del silencio. Es importante detenerse aquí y decir algo sobre lo que Héctor Félix Miranda no era, porque el corrido tiende a construir figuras sin defectos, y las figuras sin defectos no son personas reales. No era un hombre sin contradicciones. Operaba en Tijuana en los años 80, una ciudad donde las fronteras entre el periodismo, la política y los negocios eran porosas de maneras que hoy resultan difíciles de explicar con claridad. Sus columnas tenían enemigos, pero también tenían lectores que los usaban para sus propios fines. La información en esa ciudad, en esa época, nunca era neutral, ni siquiera cuando era verdad. Lo que sí era, documentadamente, sin discusión posible, es un periodista que escribió cosas que otros no escribieron, la que nombró a personas que otros no nombraron y que pagó por eso con su vida en una mañana de abril de 1988. El 20 de abril de ese año, Félix Miranda salió de su casa en su camioneta Ford modelo 1980
con dirección a las oficinas del Z. Era una mañana ordinaria. El trayecto era uno que había hecho cientos de veces. A pocas cuadras de la redacción, 2 vehículos lo rodearon en el tráfico. Uno le cerró el paso desde adelante, otro se detuvo a su lado. Desde ese segundo vehículo, alguien disparó con una escopeta recortada calibre 12. Los impactos atravesaron la ventana del conductor y alcanzaron a Félix Miranda en el tórax. La fuerza del disparo fue tal que prácticamente le desprendió un brazo del cuerpo. Murió antes de llegar a ningún hospital. Los asesinos huyeron hacia el hipódromo de Agua Caliente, donde escondieron los vehículos y las armas. El hipódromo era propiedad de Jorge Hank Ron. Héctor Félix Miranda tenía aproximadamente 47 años. Llevaba 8, escribiendo una columna que el poder local leía con atención y con furia. Dejaba una familia, un semanario que había fundado con sus propias manos y una ciudad que en los días siguientes a su muerte salió a las calles con una pregunta que nadie en el gobierno estaba dispuesto a responder. El corrido llegaría un año después, contaría su historia en 3 minutos y en esos 3 minutos, sin proponérselo del todo, decidiría quién había sido este hombre para las generaciones que no lo conocieron. Lo que el corrido no pudo contener, lo que ningún corrido puede contener, es la textura de una vida real, los 8 años de columnas, las amenazas que llegaban y que él ignoraba o fingía ignorar, la decisión diaria pequeña y enorme al mismo tiempo de seguir escribiendo cuando había razones suficientes para no hacerlo. Eso no cabe en 3 minutos, eso tampoco cabe fácilmente en un documental. Pero vale la pena intentarlo. Un corrido no miente necesariamente, pero siempre elige qué nombrar y qué callar, elige en qué momento de una vida detenerse, elige el tono con que describe a sus personajes, el héroe, el traidor, la víctima, y esa elección de tono es, en sí misma, una interpretación, una versión, una decisión sobre cómo debe ser recordado alguien que ya no puede decidir por sí mismo cómo quiere ser recordado. El Gato Félix es un corrido honesto en sus hechos básicos. Héctor Félix Miranda existió, era periodista, escribía sobre corrupción, fue asesinado de manera violenta en Tijuana en 1988. Todo eso es verificable y el corrido lo narra con fidelidad suficiente, pero entre los hechos que incluye y los hechos que omite hay una distancia que no es inocente, aunque tampoco sea del todo deliberada. Es la distancia que existe siempre entre lo que una canción puede contener y lo que una historia real exige. Y en ese espacio entre lo que se dijo y lo que se cayó, si algo se perdió, algo que México todavía no ha terminado de recuperar. El corrido construyó a Héctor Félix Miranda como mártir y la figura del mártir en la tradición cultural mexicana tiene una función muy específica: cerrar. El mártir muere, es reconocido, es llorado, es cantado y con eso la historia encuentra su forma completa. El mártir no exige justicia porque la justicia que le corresponde es moral, no judicial. El mártir ya ganó en el terreno de la memoria, hasta que es el único terreno donde los muertos pueden ganar algo. Esa operación es poderosa, es también, en casos como este, profundamente conveniente para quienes prefieren que la historia no avance más allá de la canción. Porque mientras México cantaba que el Gato Félix había muerto como los valientes, mientras el corrido circulaba en casetes y en cantinas y en las comunidades del norte, en la investigación sobre su asesinato se movía con la lentitud característica de los casos donde los sospechosos tienen dinero y conexiones. Los autores materiales fueron identificados relativamente pronto: Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina, ambos guardias de seguridad en el hipódromo de Agua Caliente, ambos empleados de Jorge Hank Ron, fueron procesados, condenados, sentenciados a 27 y 25 años de prisión respectivamente. El corrido nunca mencionó a Jorge Hank Ron. Ese silencio no fue un olvido, fue una decisión que tenía razones concretas. Enrique Franco, el compositor, era un hombre que conocía los límites de lo que una canción podía decir en México en 1989 sin convertirse en un problema para quienes la cantaban.
Los Tigres del Norte eran un grupo con una carrera, con una familia, con compromisos contractuales y con una audiencia que dependía de que el grupo pudiera seguir actuando. Nombrar en una canción al hombre que probablemente había ordenado el asesinato de un periodista, un hombre con dinero, con abogados, con influencia política en Baja California y conexiones que llegaban mucho más arriba, no era una decisión poética, era una decisión con consecuencias reales. El corrido fue prohibido de todas formas, no por el gobierno, sino, según confirmó el propio Franco años después, por presión directa de un empresario tijuanense poderoso implicado en el crimen. Las estaciones de radio de Tijuana y Baja California, que recibieron esa presión informal, entendieron el mensaje sin necesidad de que nadie se los explicara dos veces. La canción dejó de sonar en esa región. Aquí está la paradoja que define este caso. El único corrido verdaderamente prohibido del álbum Corridos Prohibidos no fue censurado por el Estado. Fue silenciado por el mismo poder privado que había mandado matar al hombre que la canción pretendía honrar. El corrido que denunciaba un asesinato fue víctima del mismo mecanismo que produjo ese asesinato, y nadie lo dijo en voz alta durante mucho tiempo. Pero hay algo más que el corrido cambió, y es más sutil que ese silencio sobre el autor intelectual. El corrido convirtió la historia de Héctor Félix Miranda en una historia individual, la historia de un hombre valiente que pagó con su vida por su valentía. Esa narrativa es emocionalmente satisfactoria, también es, en cierta medida, despolitizadora, porque cuando una historia se convierte en la historia de un individuo excepcional, a alguien que era más valiente que los demás, que se atrevió a hacer lo que otros no se atrevieron, implícitamente absuelve al sistema que lo mató. El sistema no falló. Un hombre fue demasiado valiente. Esas son dos historias completamente distintas con conclusiones completamente distintas. La historia real de Héctor Félix Miranda no es la historia de un hombre excepcional en un sistema que funcionaba bien. Es la historia de un periodista que hacía su trabajo en un sistema diseñado para impedir exactamente ese trabajo y que pagó el precio que ese sistema cobra cuando alguien se niega a acatar sus reglas no escritas. Esa historia no absuelve a nadie. Esa historia señala estructuras, no individuos, y las estructuras son mucho más difíciles de cantar que los héroes. El corrido también fijó una fecha. Cerró la historia en abril de 1988 con el entierro del gato Félix y la declaración de que sería uno más en la lista de periodistas callados. Esa frase final, poderosa, justa, necesaria, tiene sin embargo un efecto secundario. Sugiere que la historia terminó con la muerte, que lo que quedó después fue solo memoria y duelo. Lo que quedó después no fue solo memoria y duelo. Lo que quedó después fue Jesús Blancornelas publicando semana tras semana, durante años, a una página negra en el Z con la pregunta que nadie en el sistema judicial mexicano quería responder. Lo que quedó fue una investigación que se abrió y se cerró y se volvió a abrir sin llegar nunca al autor intelectual. Lo que quedó fueron dos asesinos que cumplieron su condena, salieron libres en 2015 y fueron recontratados por el mismo hombre al que señalaban como el que había ordenado el crimen. Y eso tampoco salió en ningún corrido. Lo que quedó fue una impunidad de décadas que el corrido, sin proponérselo, ayudó a volver tolerable, porque cuando hay una canción que llora a los muertos, es más fácil sentir que algo se hizo, que el crimen fue reconocido, que la historia fue contada, pero reconocer un crimen y juzgarlo son cosas distintas. Y en México, con frecuencia, la primera ha funcionado como sustituto de la segunda. Eso es lo que el corrido cambió, no los hechos. Los hechos estaban ahí, verificables, disponibles para quien quisiera buscarlos. Lo que cambió fue el marco dentro del cual esos hechos iban a ser interpretados por millones de personas que nunca leyeron el Z, que nunca siguieron el proceso judicial, que nunca supieron el nombre de Jorge Hank Ron ni el de sus guardias de seguridad. Para esas personas, que son la mayoría, Héctor Félix Miranda es el gato Félix, el periodista valiente del corrido, el mártir de 3 minutos con acordeón, y esa versión tan incompleta
que tan conveniente para algunos, tan insuficiente para la justicia, lleva más de 30 años siendo la versión que México decidió recordar. Hay una pregunta que los corridos nunca hacen porque no les corresponde hacerla, pero que este documental sí debe hacerse. ¿Qué ocurrió con las personas que quedaron vivas? El corrido narra una muerte, cierra con un entierro, y con ese cierre, a todo lo que vino después, todo lo que siguió ocurriendo en el mundo real mientras la canción circulaba en casetes y en cantinas, queda fuera del verso, invisible, como si la historia hubiera terminado en el momento en que terminó la vida del protagonista. Pero las historias no terminan con los muertos, continúan con los vivos, y en este caso, los vivos tuvieron que cargar durante décadas con el peso de una verdad que el corrido había simplificado hasta volverla casi irreconocible. Jesús Blancornelas tenía 51 años cuando mataron a su socio y amigo. Llevaban juntos en el periodismo más de una década. Habían fundado 2 medios juntos, habían sobrevivido juntos el cierre forzado del ABC, habían construido el Z desde cero con la convicción compartida de que Tijuana necesitaba un periodismo que no le pidiera permiso al poder para existir. La mañana del 20 de abril de 1988, cuando llegó la noticia de que Héctor había sido emboscado y asesinado en su camino a la redacción, Blancornelas tomó una decisión que definiría el resto de su vida profesional. No iba a callar, no iba a moderar el tono del Z, no iba a aceptar que el asesinato de su socio fuera el mensaje final de alguien que esperaba que el semanario dejara de publicar. Esa decisión tenía un costo que Blancornelas conocía perfectamente y que aceptó de todas formas. En los años siguientes al asesinato de Félix Miranda, el Z siguió publicando, siguió investigando los vínculos entre el crimen organizado, los empresarios locales y las estructuras políticas de Baja California. Siguió nombrando a personas que preferían no ser nombradas, y Blancornelas siguió escribiendo con una columna que tenía la firma de su socio muerto en el encabezado, una decisión editorial que era también una declaración de principios. Héctor Félix Miranda seguía presente en ese semanario, aunque solo fuera como nombre y como exigencia. Durante años, Blancornelas publicó en cada número del Z un anuncio de página completa dirigido a Jorge Hank Ron. El texto era una pregunta, una sola pregunta, repetida semana tras semana, año tras año. Con la tenacidad de quien sabe que no van a obtener respuesta, pero se niega a dejar de preguntar. ¿Por qué me asesinaron tus guardaespaldas? Esa pregunta nunca recibió respuesta oficial. En noviembre de 1997, 9 años después del asesinato de Félix Miranda, Blancornelas fue víctima de un atentado. 4 sicarios lo interceptaron en su vehículo en una calle de Tijuana y abrieron fuego con armas de alto calibre. Blancornelas recibió 4 impactos de bala. Su escolta, Luis Valero, y murió en el ataque interponiéndose entre los tiradores y el periodista. Blancornelas sobrevivió, pasó meses en recuperación y cuando pudo volver a escribir, volvió a escribir lo mismo que había escrito antes, sobre el cartel de los Arellano Félix, sobre la corrupción en Baja California, sobre los crímenes que el sistema judicial mexicano no tenía intención de resolver. Murió en 2006 de cáncer, sin haber visto justicia en el caso de su socio. El Z publicó una esquela que era también un resumen de lo que había sido su vida después de 1988. Décadas de periodismo ejercido bajo amenaza permanente, con la certeza de que el precio de seguir trabajando podía ser el mismo que había pagado Héctor. Los hijos de Héctor Félix Miranda crecieron con el corrido como banda sonora de la muerte de su padre. Crecieron escuchando una versión de ese hombre que era más grande que la vida, más simple que la realidad, o más fácil de sostener que la verdad complicada de lo que había ocurrido y de lo que no había ocurrido después. Crecieron también con la impunidad como dato cotidiano,
con saber que los hombres que habían disparado contra su padre estaban identificados, procesados y en prisión, pero que el hombre que presumiblemente había ordenado ese disparo seguía libre, seguía siendo empresario prominente, seguía apareciendo en los eventos sociales de Tijuana como si nada. El semanario Z documentó esa impunidad con una constancia que no tiene paralelo en el periodismo mexicano de esa época. Cada aniversario del asesinato, cada movimiento en el proceso judicial, cada declaración de algún funcionario sobre el caso, todo quedó registrado en las páginas del semanario que Félix Miranda había cofundado, como si el periódico se hubiera convertido, entre otras cosas, en el archivo de su propia herida. Jorge Hank Ron, en el hombre señalado por el Z y por las investigaciones como autor intelectual del crimen, nunca fue procesado formalmente por el asesinato de Héctor Félix Miranda. Continuó con sus negocios, continuó operando el hipódromo de Agua Caliente, fue presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007, es decir, llegó a gobernar la misma ciudad donde sus guardias de seguridad habían asesinado a un periodista 16 años antes. Eso tampoco está en el corrido. No porque el corrido lo haya ocultado deliberadamente. El corrido fue compuesto en 1989, antes de que Hank Ron llegara a la presidencia municipal, sino porque el corrido, por su propia naturaleza, congela el tiempo en el momento de la muerte, no puede actualizarse, no puede agregar lo que vino después, no puede decir, el hombre que mandó matar a este periodista llegó a ser alcalde de la ciudad donde lo mató. Esa información existe, está documentada, pero no tiene melodía, no tiene acordeón. No cabe en 3 minutos y por eso, para la mayoría de las personas que conocen la historia del Gato Félix a través del corrido, esa parte de la historia simplemente no existe. En 2015, Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina cumplieron sus condenas y fueron liberados. Habían pasado 27 y 25 años en prisión, respectivamente. A su salida, según documentó el Z, fueron recontratados por Jorge Hank Ron. El semanario publicó esa información. La pregunta de Blancornelas, formulada durante años en esa página negra semanal, seguía sin respuesta oficial. Los asesinos materiales habían pagado su condena. El autor intelectual señalado nunca fue a juicio. Y el hombre que, según todas las investigaciones periodísticas, había ordenado el crimen recibió de vuelta su insané, a sus empleados, como si los años en prisión hubieran sido una ausencia laboral cualquiera. Eso es lo que ocurrió fuera del verso. Si lugar del norte de México, o en algún lugar del norte de México, o en algún barrio de Los Ángeles o de Chicago, ponía el casete o buscaba la canción en internet y pensaba que ya sabía la historia del Gato Félix, la canción terminaba, la injusticia no. Hay un momento en cada historia donde la distancia entre el mito y la realidad deja de ser una cuestión de matices y se convierte en una fractura visible, un momento concreto, localizable en el tiempo, donde las dos versiones, la que se canta y la que ocurrió, se separan de manera definitiva y ya no hay forma de confundirlas. En la historia del Gato Félix, ese momento no fue el asesinato. El asesinato fue el origen de ambas versiones, la del corrido y la de la realidad. El punto de quiebre llegó después, llegó en el espacio entre lo que el sistema judicial mexicano hizo y lo que se esperaba que hiciera. Y llegó también en el momento específico en que el poder que había silenciado al periodista demostró que podía silenciar también la canción que lo lloraba. Para entender ese quiebre hay que entender cómo funcionaba la justicia en Tijuana en 1988 y en los años que siguieron. Tijuana era en esa época una ciudad en transformación violenta. El cártel de los Arellano Félix estaba consolidando su control sobre la plaza fronteriza con una brutalidad que las autoridades locales documentaban con un cuidado selectivo. Registraban lo suficiente para parecer funcionales, ignoraban lo necesario para no incomodar a quienes no debían ser incomodados. La línea entre el crimen organizado, los negocios formales y la política local no era una línea. Era una zona gris extensa y bien habitada, donde personas con apellidos conocidos
operaban con una impunidad que no necesitaba ocultarse demasiado porque todo el mundo la conocía y nadie con poder suficiente tenía interés en terminar con ella. En ese contexto, la investigación del asesinato de Héctor Félix Miranda siguió un patrón que el Z documentó con precisión durante años. Avanzó hasta donde podía avanzar sin tocar a las personas que no debían ser tocadas, y ahí se detuvo. Los autores materiales fueron identificados con relativa rapidez. Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina eran conocidos, trabajaban en el hipódromo, habían sido vistos, las armas y los vehículos fueron encontrados en las instalaciones del hipódromo. La cadena que conectaba a los asesinos con su empleador era corta y visible, pero la investigación no siguió esa cadena hasta el final. El momento que define el quiebre de esta historia no es dramático en la superficie, no hay un discurso, no hay una confrontación pública, no hay un documento firmado que diga explícitamente que la investigación se detiene aquí. Los quiebres reales raramente son dramáticos, suelen ser silencios, ausencias, decisiones que se toman sin que nadie las anuncie. El quiebre fue la decisión, nunca declarada, nunca justificada públicamente, de no procesar a Jorge Hank Ron. Esa decisión convirtió el caso en algo distinto a lo que el corrido había sugerido que era. Si el corrido había dicho, un periodista valiente fue asesinado por decir la verdad, y eso es una tragedia que México debe recordar. Esa narrativa, aunque incompleta, apuntaba hacia una posibilidad de justicia, nombraba un crimen, establecía una víctima, insinuaba culpables. La decisión de no procesar al autor intelectual señalado convirtió esa narrativa en otra cosa, en la historia de un crimen que el Estado mexicano decidió resolver a medias, que decidió castigar a los instrumentos y proteger a quien los había usado, que decidió, en pocas palabras, que ciertos nombres estaban por encima de la ley, de una manera que no necesitaba ser declarada porque ya era un hecho conocido y aceptado por todos los que importaban. Pero hay otro quiebre paralelo a ese que ocurrió en el terreno de la cultura y no en el de la justicia, y ese quiebre es, en cierto sentido, y más revelador sobre cómo funciona el poder en México que cualquier decisión judicial. Cuando El Gato Félix comenzó a circular después del lanzamiento del álbum en 1989, llegó a las estaciones de radio de Tijuana y Baja California con la misma expectativa que cualquier canción de los Tigres del Norte, que sería transmitida, que sería pedida por los oyentes, que encontraría el espacio en el dial que le correspondía por su origen y por su intérprete. No fue así. Las estaciones de radio de la región dejaron de transmitirla. No hubo decreto, no hubo comunicado oficial, no hubo reunión documentada donde alguien dijera, esta canción no debe sonar. Lo que hubo fue lo que siempre hay en estos casos, una llamada telefónica, o quizás varias, de alguien con el peso suficiente para que el mensaje se entendiera sin necesidad de ser explicado, y el mensaje se entendió. Enrique Franco, el compositor, y lo confirmó años después con una precisión que no dejaba lugar a interpretaciones. El veto no había venido del gobierno, había venido de un empresario local poderoso, tijuanense, directamente implicado en el asesinato del periodista. El hombre que había mandado matar a Héctor Félix Miranda también había logrado que la canción que lo lloraba no sonara en la ciudad donde lo habían matado. Ese es el punto de quiebre real de esta historia, no el asesinato, no el juicio incompleto, sino ese momento en que quedó demostrado de manera práctica e irrefutable que el mismo mecanismo que había silenciado al periodista podía silenciar también su memoria, que la muerte no había sido suficiente, que era necesario también controlar el duelo, administrar el recuerdo, decidir hasta dónde podía llegar el dolor público de una ciudad por uno de sus periodistas asesinados. El corrido sobrevivió a ese intento de silencio porque los corridos no dependen de la radio para vivir. Viajan en casetes, en la memoria de las personas, en las fiestas donde alguien lo pide y el músico lo toca porque lo conoce de memoria. El corrido circuló a pesar del veto y con el tiempo llegó a más oídos de los que habría alcanzado si nadie lo hubiera prohibido,
porque la prohibición le dio exactamente lo que el álbum prometía en su portada, la credibilidad de lo censurado. Pero en Tijuana, en los años inmediatos al asesinato, y cuando la herida era fresca y la pregunta sobre el autor intelectual todavía podía haber tenido consecuencias judiciales, la canción no sonó, y ese silencio localizado, ese veto que nadie firmó pero todos acataron, es quizás la prueba más clara de que la historia del Gato Félix nunca fue solo la historia de un periodista asesinado. Fue también la historia de cuánto poder puede ejercerse en silencio, sin dejar rastro escrito, en una ciudad donde todo el mundo sabe lo que ocurrió y nadie con autoridad suficiente decide hacer nada al respecto. Jesús Blancornelas entendió ese quiebre mejor que nadie, lo había vivido desde adentro y por eso, hasta el último número del Z que supervisó antes de su muerte en 2006, mantuvo esa página negra semanal con la pregunta dirigida a Hank Ron, no porque esperara respuesta, sino porque sabía que la única forma de resistir al silencio administrado era no callar, que la única forma de que el quiebre no fuera definitivo era seguir señalando, semana tras semana, el lugar exacto donde la historia real y la versión oficial se habían separado sin que nadie lo reconociera formalmente. La página negra era lo que el corrido no podía ser, una acusación sin melodía, sin ambigüedad, sin los límites que impone tener que caber en 3 minutos y poder cantarse en una cantina. Era la versión que no tenía música y por eso, para la mayoría del público, era también la versión que casi nadie conocía. Cuando una historia se convierte en corrido, gana algo y pierde algo, gana permanencia, gana circulación, gana la posibilidad de vivir en la memoria de personas que nunca conocieron al protagonista, que nunca estuvieron en la ciudad donde ocurrieron los hechos, que nunca leyeron una sola línea del periodismo que esa persona escribió en vida, pero pierde textura, pierde contradicción, pierde todo lo que no cabe en 3 minutos y que sin embargo es exactamente lo que hace que una vida sea una vida real y no una figura en una canción. En el caso de Héctor Félix Miranda, lo que se perdió no fue solo la complejidad de un hombre, fue algo más amplio y más difícil de recuperar, la posibilidad de que su historia funcionara como lo que realmente era, no una tragedia individual, sino un diagnóstico colectivo. Una descripción precisa de cómo opera el poder en México cuando decide que alguien ha hablado demasiado. Lo primero que se perdió fue la pregunta. El corrido clausuró la pregunta sobre la responsabilidad antes de que esa pregunta pudiera volverse incómoda para las personas correctas. Lo hizo sin proponérselo, simplemente por ser lo que es, una forma narrativa que necesita cierre, que necesita que la historia tenga un arco completo con principio, desarrollo y final. El periodista valiente, la muerte traidora, el duelo colectivo, eso es un arco completo, eso satisface la necesidad narrativa del oyente, pero la pregunta real, ¿quién ordenó este crimen y por qué el Estado mexicano decidió no responderla? No tiene cierre, sigue abierta más de 36 años después, y una pregunta que sigue abierta no cabe bien en un corrido, porque el corrido necesita terminar en algún lugar, y una pregunta sin respuesta no termina en ningún lugar satisfactorio. Entonces el corrido terminó donde podía terminar, en el entierro, en la lista de periodistas callados, en la tristeza colectiva que es real, que es legítima, pero que no es lo mismo que la justicia. Y al terminar ahí, al ofrecer ese cierre emocional, hizo algo que probablemente nadie en la sala de grabación pensó en esos términos. Le dio al público mexicano una manera de sentir que el caso había sido atendido, que la muerte había sido reconocida, que había habido una respuesta, aunque esa respuesta fuera solo una canción, la canción como sustituto de la justicia, no por intención, por función. Lo segundo que se perdió fue el periodismo mismo. Héctor Félix Miranda escribió durante 8 años una columna semanal, 8 años de observaciones sobre la vida política y social de Tijuana, sobre los negocios que no cerraban, sobre los funcionarios que vivían más allá de sus medios, sobre los vínculos que nadie en los medios formales se atrevía a describir con nombre propio.
Ese archivo existe, al menos parcialmente, en los números guardados del ABC y del Z. Casi nadie lo ha leído, casi nadie sabe qué decía específicamente, casi nadie conoce los casos que investigó, los nombres que nombró, las ocasiones en que su columna movió algo en la vida pública de Baja California. Lo que casi todos conocen es la canción. Eso significa que Héctor Félix Miranda, ni como periodista, como alguien que dedicó su vida profesional a un trabajo específico, con métodos específicos y con un impacto real sobre la realidad de su ciudad, prácticamente no existe en la memoria pública. Existe el Gato Félix, el personaje del corrido, el mártir, el hombre que murió por hablar, pero el periodista que habló, lo que dijo, cómo lo dijo, qué pasó con las personas que nombró. Eso se disolvió en el momento en que la canción ofreció una versión más portable y más emocionalmente accesible de su existencia. El corrido recordó su muerte, borró su trabajo. Lo tercero que se perdió fue la conversación que su muerte debería haber generado. En 1988, México tenía una prensa en transición difícil. Los grandes periódicos nacionales operaban todavía dentro de los límites que el PRI había establecido décadas antes. En los medios regionales tenían sus propias lógicas de supervivencia, sus propios acuerdos tácitos con el poder local. El periodismo independiente, el que hace preguntas sin pedir permiso, el que publica sin calcular primero si la publicación conviene a alguien influyente, era una práctica marginal ejercida por personas que sabían exactamente lo que se arriesgaban. En el asesinato de un periodista en ese contexto, debería haber abierto una conversación nacional sobre las condiciones en que se ejercía la profesión, sobre los mecanismos informales de censura que no dejaban rastro escrito, pero que eran tan efectivos como cualquier decreto, sobre la relación entre el poder empresarial, el poder político y la violencia en ciudades fronterizas, donde esa relación era especialmente visible y especialmente peligrosa. Esa conversación no ocurrió a escala nacional. Ocurrió con intensidad y con valentía en las páginas del Z, pero el Z era un semanario regional. Su alcance tenía límites geográficos y de circulación que ninguna cantidad de valentía editorial podía superar. El corrido, en cambio, llegó a todas partes. Llegó a los camiones del norte, a las cocinas de las casas, a las comunidades de migrantes en California y en Texas. Llegó con la autoridad de los Tigres del Norte y con la emoción limpia de un hombre bueno muerto injustamente. Y ese corrido no abrió ninguna conversación, la cerró. Le dio al crimen la forma de una tragedia aceptable, triste, injusta, pero familiar dentro de un país que lleva décadas acostumbrándose a sus tragedias aceptables, y con esa forma lo depositó en el archivo de las cosas que se recuerdan pero no se resuelven. Lo cuarto que se perdió fue la especificidad del silencio. Hay una diferencia enorme entre un estado que prohíbe una canción y un empresario privado que presiona a las estaciones de radio para que no la transmitan. Son dos formas de censura con implicaciones completamente distintas. La primera es un abuso del poder público, documentable, denunciable, impugnable en los términos del debate democrático. La segunda es algo más opaco y en muchos sentidos más perturbador. Es la demostración de que el poder privado puede ejercer control sobre la información pública sin necesidad de ninguna institución, sin dejar ningún registro oficial, sin que nadie pueda señalar un documento firmado y decir, aquí está la prueba. El veto informal a El Gato Félix en las radios de Tijuana fue exactamente eso. Una demostración de poder privado ejercido sobre la cultura pública sin dejar rastro, y al no quedar rastro, y al no haber decreto, ni comunicado, ni expediente, esa forma específica de censura desapareció de la historia oficial del caso. Lo que quedó en la memoria colectiva fue la idea general de un corrido prohibido, prohibido por el poder, sin especificar cuál poder, sin distinguir entre el Estado y el dinero privado, sin entender que esa distinción importa y que borrándola se pierde algo fundamental sobre cómo funciona realmente la censura en México. Hay una última cosa que se perdió, y es quizás la más difícil de nombrar. Se perdió la posibilidad de que la historia del Gato Félix fuera útil.
no útil en el sentido sentimental. Esa utilidad la tuvo y la sigue teniendo, como todas las historias de mártires que nos recuerdan que hay personas dispuestas a pagar precios enormes por decir lo que saben, sino útil en el sentido práctico, como mapa de un mecanismo, como descripción detallada de cómo opera el poder cuando decide eliminar una voz incómoda, cuáles son sus herramientas, cuáles son sus límites, dónde están sus puntos vulnerables. Ese mapa existe en los archivos del Z, en los expedientes judiciales incompletos, en las columnas que Félix Miranda escribió durante 8 años. Existe, disperso, fragmentado, difícil de ensamblar, pero existe. El corrido no es ese mapa, el corrido es el monumento que se construye donde debería estar el mapa, y los monumentos, por más hermosos que sean, no le dicen a nadie cómo funciona el territorio. México necesitaba el mapa. Recibió el monumento y durante más de 30 años confundió uno con el otro. Tijuana existe todavía. El semanario Z existe todavía. El corrido existe todavía. Héctor Félix Miranda lleva 36 años muerto y la pregunta sobre quién ordenó su asesinato sigue sin respuesta oficial. Eso no es una metáfora sobre la memoria o el olvido, es un dato concreto, verificable, de que describe con precisión el estado actual de la justicia en México cuando el crimen involucra a personas con dinero suficiente para que la investigación se detenga justo antes de llegar a ellas. Ese dato es el punto de partida para entender qué queda hoy de esta historia. El semanario Z sigue publicándose en Tijuana. Es uno de los medios de comunicación más longevos e independientes del norte de México, y su sola existencia es, en cierto sentido, una respuesta a todo lo que esta historia contiene, porque el Z nació precisamente de la decisión de 2 periodistas de no aceptar que el poder local tuviera la última palabra sobre lo que se publicaba en su ciudad, y sigue existiendo décadas después de que uno de esos fundadores fue asesinado y el otro sobrevivió a un atentado y murió de enfermedad sin haber visto justicia en el caso de su socio. En cada número del semanario, desde 2004, a ti aparece el nombre de Héctor Félix Miranda en la cabecera marcado con una cruz negra, no como ornamento editorial, como exigencia, como recordatorio de que hay una pregunta pendiente que el semanario no está dispuesto a retirar, aunque nadie en el sistema judicial mexicano tenga intención de responderla. Esa cruz negra semanal es quizás el acto de memoria más honesto que existe sobre este caso. No romantiza, no simplifica, no ofrece cierre, solo señala, con la persistencia silenciosa de algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo no resuelve lo que la justicia no quiere resolver. Jorge Hank Ron tiene hoy más de 70 años. Fue presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007. Después de concluir su mandato, regresó a sus negocios. En 2011 fue detenido brevemente por posesión de armas, pero los cargos no prosperaron. Nunca fue procesado por el asesinato de Héctor Félix Miranda. Su nombre no aparece en ninguna sentencia relacionada con ese crimen. Victoriano Medina Moreno y Antonio Vera Palestina, los 2 hombres condenados por el asesinato, cumplieron sus condenas y fueron liberados en 2015. Según documentó el Z, fueron recontratados por Hank Ron después de su salida de prisión. Ninguna autoridad consideró que eso fuera relevante para ninguna investigación. Ningún fiscal encontró en ese reencuentro razón suficiente para reabrir nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en 1999 que México había violado el derecho a la libertad de expresión en perjuicio de Héctor Félix Miranda y de todos los ciudadanos. Recomendó una investigación exhaustiva. El Estado mexicano respondió con argumentos procesales. La investigación exhaustiva no ocurrió. El corrido El Gato Félix sigue circulando. Está disponible en las plataformas digitales donde vive hoy la música que antes viajaba en casetes.
Las nuevas generaciones lo encuentran ahí, entre los otros corridos del álbum de 1989, y escuchan la historia del periodista valiente de Tijuana con la misma emoción con que lo escucharon sus madres y sus abuelas. Lo que esas nuevas generaciones no encuentran fácilmente, lo que requiere buscar más allá de la canción, en archivos periodísticos y documentos judiciales que no tienen melodía y no aparecen recomendados por ningún algoritmo, es la historia que el corrido no contó. El nombre del empresario señalado, la investigación que se detuvo, los asesinos que volvieron a trabajar para el mismo hombre, la página negra que el Z publica cada semana con una pregunta que nadie quiere responder. Esa historia existe, está documentada, pero vive en un lugar donde la mayoría de las personas que conocen el corrido nunca van a buscarla, porque el corrido ya les dio una versión completa, emocionalmente satisfactoria, fácil de recordar. Y esa es exactamente la función que el poder necesita que el corrido cumpla. No porque el poder haya diseñado el corrido para eso, sino porque el corrido, al ofrecer cierre donde no hay cierre, al convertir una impunidad en una elegía, hace sin quererlo el trabajo que el poder no podría hacer también por sí solo, convencer a la memoria colectiva de que la historia ya terminó. Hay algo que sí cambió en los últimos años, aunque sea de manera parcial e insuficiente. En México tiene hoy una conversación pública sobre la violencia contra periodistas que no existía con esa claridad en 1988. Las organizaciones de prensa documentan los casos, los nombran, los mantienen visibles. Las redes de periodistas independientes han construido una solidaridad que el Z ejerció solo durante décadas, sin red de contención y sin la visibilidad que hoy ofrecen las plataformas digitales. Eso no resuelve nada de lo que esta historia contiene, no devuelve los años de impunidad, no procesa a nadie que no haya sido procesado, no responde la pregunta que el Z lleva décadas formulando en su página negra, pero significa que el mecanismo que silenció a Héctor Félix Miranda, la combinación de violencia, presión informal y administración del duelo público, es hoy un poco más visible que antes, que hay más personas capaces de reconocerlo cuando lo ven, que la distancia entre el mito y la realidad, aunque sigue siendo enorme, es al menos una distancia que algunos están dispuestos a medir. El corrido, el Gato Félix seguirá cantándose, eso es seguro. Los corridos que encuentran su público no desaparecen, se transmiten, se heredan, se aprenden de memoria en cocinas y en caminos largos. La canción que Enrique Franco escribió en 1989 va a seguir describiendo a un periodista valiente que murió por decir la verdad, y esa descripción va a seguir siendo parcialmente cierta y profundamente insuficiente al mismo tiempo. Lo que este documental intenta no es reemplazar el corrido. Los corridos no se reemplazan. Lo que intenta es agregar lo que el corrido no pudo contener, el nombre que la canción no dijo, la investigación que no ocurrió, los años de impunidad que siguieron a los 3 minutos de duelo, la pregunta que una página negra en un semanario de Tijuana sigue formulando semana a semana sin que nadie con autoridad suficiente se haya molestado en responderla. El corrido recordó al Gato Félix. Lo que sigue pendiente es la justicia que su memoria merece.